Bendiciones, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Bienvenidos a este su programa de Evangelio y Cultura con su servidor Joel de Loera, director del Apostolado Hispano de la Diócesis de Arlington. Y vamos a comenzar con la oración para el Jubileo de Oro. Padre Celestial, en tu misericordia nos has llamado de las tinieblas a tu maravillosa luz. En el don de la Eucaristía recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo unigénito y recordamos con gratitud las cosas buenas que has hecho por nosotros. Mientras nos invitas a alegrarnos con María en la obra del Señor, tú que haces nuevas todas las cosas, ahora renuévanos en el Espíritu Santo e inspíranos a compartir la buena nueva del Evangelio para que todos conozcan el amor del corazón de Jesucristo tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felices Pascuas de Resurrección. Aleluya. Jesucristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Seguimos celebrando este tiempo de Pascua. Y más que nunca, pues tenemos que pedirle al Señor la gracia de poder experimentar su alegría. La alegría que solamente Él nos puede dar. Esa es una de las características de todo discípulo de Jesucristo. Monseñor Michael Burbidge hablaba de esto en su podcast recientemente. Nos invitaba a mantener la alegría en medio de la adversidad, a mantener la alegría en medio de un mundo tan oscuro, tan confuso, en un mundo triste, donde hay tantos jóvenes, hay tantos matrimonios, tantas familias que experimentan la tristeza, el desánimo. Nosotros estamos invitados a experimentar la alegría del Señor. Hace unos años el Papa Francisco hablaba sobre la alegría. En muchas ocasiones, de hecho, el Papa ha hablado de la alegría, incluso su exhortación apostólica, la primera de su papado, la alegría del Evangelio, ¿ya? Evangelium Gaudium. Y nos recuerda el Papa una y otra vez que aquellos que hemos tenido un encuentro con Jesucristo, pues tenemos que experimentar esa alegría que solo Él nos puede dar. Y dice el Papa en otra ocasión, en una de sus homilías del 28 de mayo de 2018, nos dice lo siguiente. Dice: la alegría cristiana es la respiración del cristiano. La alegría cristiana es la respiración del cristiano. Dice, porque un cristiano que no es alegre en el corazón no es un buen cristiano. Es la respiración, el modo de expresarse del cristiano. La alegría no es algo que se compra o yo lo hago con el esfuerzo. No, es un fruto del Espíritu Santo. Y el Papa recordó que quien causa la alegría en el corazón es el Espíritu Santo. Hay alegría cristiana si estamos en tensión entre la memoria y el recuerdo de la regeneración, como dice San Pedro, que nos ha salvado Jesús, y la esperanza de lo que nos espera. Y cuando una persona está en esa tensión, está feliz. Pero advirtió el Papa, si nosotros olvidamos lo que hizo el Señor por nosotros, dar la vida, regenerarnos, es fuerte la palabra regenerarnos, una nueva creación, como dice la liturgia, y si nosotros no miramos a lo que nos espera, el encuentro con Jesucristo, si no tenemos memoria, no tenemos esperanza, no podemos tener alegría. Y dice, tal vez tengamos sonrisas, pero no alegría. Entonces, nos recuerda finalmente el Papa Francisco que no se puede vivir cristianamente sin alegría, al menos en su primer grado, que es la paz. ¿Sí? Dice, el primer escalón de la alegría es la paz. Si cuando vienen las pruebas, como dice San Pedro, uno sufre, pero baja y encuentra la paz, y esa paz no puede quitarla ninguno. Ahí está. Entonces, Monseñor Burbidge nos recordaba que tenemos que pedirle al Señor esa gracia de la alegría y de la paz, porque es solamente
en el Señor, estando en presencia de Dios, que podemos experimentar la alegría, fruto del Espíritu Santo, y la paz. Y hablando de paz, tanto el Papa Francisco como Monseñor Burbidge nos piden que oremos por la paz. Sabemos lo que está sucediendo en el Medio Oriente, con esta tensión que hay, estas guerras que hay en la Tierra Santa, con Irán, con Palestina. Ha habido también muchas protestas aquí en los Estados Unidos que son anti-Israel, anti-América, anti-Estados Unidos. Y bueno, hay mucha tensión, no solamente allá en el Medio Oriente, sino que también aquí en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Estamos en guerra, o sea, hay guerras por donde quiera, en todas partes del mundo, y pidamos por la paz. Nos ha pedido el Santo Padre, nos ha pedido Monseñor Michael Burbidge, que pidamos al Señor que traiga la paz. Él es el Señor de la paz y Él es el único que puede restaurar esa paz auténtica, una paz que ningún gobernador puede dar, una paz que ninguna ley, ninguna reforma política, las Naciones Unidas, nada que se platique, que se plantee en la vida política, ningún hombre, ningún político, ningún gobernador, ningún dictador, ningún presidente, solamente Jesucristo, solamente el Rey del Universo puede darnos esa paz que nada y nadie nos puede quitar, que nada ni nadie nos puede robar. Muy bien, entonces oremos por la paz en el Medio Oriente. También recientemente Monseñor Burbidge hablaba sobre Dignitas Infinita, este nuevo documento, una declaración que fue publicada por el Dicasterio de la Doctrina de la Fe. Entonces, yo quisiera compartir con ustedes lo que Monseñor Burbidge, nuestro obispo, dijo al respecto. Pueden encontrar ustedes esta declaración o este resumen o esto que dijo Monseñor Burbidge, lo pueden encontrar en el website, pero también si están inscritos a nuestros emails, si están en la lista de emails, también pueden recibir toda esta información y más. Por favor, si aún no se inscriben a nuestra lista de emails, mándenos un email, les vamos a dejar ahí un enlace para que se puedan inscribir, para que puedan compartir su correo electrónico con nosotros, para que estén al tanto de todo lo que nuestro obispo, Monseñor Michael Burbidge, dice, todo lo que él nos exhorta a hacer, y también para que estén enterados de todo lo que sucede en la diócesis. No solamente en el apostolado hispano, todos los eventos que tenemos para ustedes, la comunidad hispana, sino que también todo lo que está sucediendo alrededor de la diócesis. Esto fue lo que dijo Monseñor Burbidge sobre Dignitas Infinita. Porque hay muchas voces allá afuera, quizá, que ustedes han escuchado en los medios sociales, en los medios de comunicación, pero recuerden, como siempre yo digo, hay que escuchar, hay que pedir al Espíritu Santo la iluminación, hay que orar, hay que leer el documento, cualquier documento que sea que viene de Roma, hay que siempre leerlo, estudiarlo nosotros, discernirlo, y después escuchar lo que nos dice el Santo Padre, lo que nos dice el Papa y lo que nos dice nuestro obispo, ¿ok? Porque hay muchas voces allá afuera, y si no estamos muy seguros de cómo tenemos que reaccionar, entonces hay que escuchar lo que nos dice nuestro pastor, porque nuestro pastor siempre quiere lo mejor para nosotros. Eso es lo que dice Monseñor Burbidge. El lunes, en la solemnidad de la Anunciación del Señor, el Vaticano publicó Dignitas Infinita, sobre la dignidad infinita, que recibí con gratitud, con compasión, atención pastoral y una profunda comprensión de los movimientos de nuestro mundo actual. La declaración nos recuerda claramente la dignidad inherente dada por Dios a toda persona humana y expone los retos que debemos afrontar para garantizar el mantenimiento de esa dignidad. Dignitas Infinita pone de relieve numerosas violaciones graves de la dignidad humana a las que se enfrenta la sociedad actual, como el aborto, la eutanasia, la maternidad subrogada, la ideología de género, el maltrato a las personas con discapacidad, la violencia contra las mujeres, los abusos sexuales, la pobreza y la trata de seres humanos. La declaración recuerda a todos los católicos el valor y la dignidad de toda persona humana, desde las primeras etapas hasta las últimas horas, independientemente de sus
deficiencias físicas, psicológicas, sociales o incluso morales. Debemos esforzarnos por permanecer vigilantes ante las graves violaciones de la dignidad humana que se perpetúan agresivamente en nuestro mundo. Como católicos no podemos separar la fe de la defensa de la dignidad humana, la evangelización de la promoción de una vida digna y la espiritualidad del compromiso con la dignidad de todo ser humano, afirma la declaración. Entonces, dice, en nuestro confuso mundo, este documento reafirma un aspecto importante de la enseñanza de la Iglesia, ofrece una respuesta clara y oportuna a las dificultades críticas a las que se enfrentan hoy los hombres, las mujeres y las familias. Dice, en respuesta a la declaración propone la visión hermosa, coherente y consecuente de la Iglesia. Y termina diciendo que tanto él como los sacerdotes de la diócesis van a estudiar el documento para ponerlo en práctica en las homilías. Eso sería maravilloso si nuestros sacerdotes pudieran predicar en sus homilías sobre este documento y sobre los otros documentos que vienen de la Santa Sede, ¿no? Que puedan confirmar en la fe a nuestros hermanos, a todos nosotros que somos el pueblo de Dios. Porque hay muchas voces allá afuera que quieren confundir y quieren meter cizaña. Que el Papa de esto, que Roma, que la Iglesia, que se ha infiltrado el demonio, que el humo de Satanás, que esto, que el otro. Y entonces es verdad que mientras que estemos en este mundo, mientras que seamos seres humanos, vamos a seguir siendo seres humanos con debilidad, con concupiscencia, estamos heridos por el pecado original. Entonces va a haber divisiones, va a haber cizaña, va a haber confusión. Incluso dentro de nuestros líderes católicos hay también debilidad humana. ¿Por qué? Porque la Iglesia católica sí es divina, la institución es divina porque Jesús mismo la fundó. Entonces es divina porque Jesús es divino, porque el fundador es divino, porque Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero también es humana. También la Iglesia es humana y como humana, pues los líderes nos vamos a equivocar y nos equivocamos, somos pecadores, todos los líderes, todos. Entonces, esto no quiere decir que no podamos confiar en la Iglesia como madre y educadora, como dice el catecismo. Sí podemos confiar y debemos confiar. ¿Por qué? Porque Jesucristo le garantizó a Pedro, al primer papa, y a los apóstoles, la primera iglesia, él prometió que estaría con nosotros hasta el final de los tiempos y que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la Iglesia. Las puertas del infierno jamás prevalecerán en contra de la Iglesia. Entonces nosotros tenemos que mantener nuestra confianza puesta en Pedro, en la Iglesia. ¿Sí? Bueno, entonces quisiera compartir con ustedes algunas de los párrafos que a mí me han llamado la atención. No tengo muchos, no voy a leerlos todos, pero simplemente algunos, porque como dice aquí Monsignor Burbidge, este documento habla muy claramente sobre estas violaciones en contra de la dignidad humana. Y es verdad que otros papas han hablado, por ejemplo, el Papa San Juan Pablo II, habla en Evangelii Vitae, el Evangelio de la Vida, donde nos habla acerca de estos temas de una manera muy, muy clara, ¿no? Muy contundente. Y como católicos creemos que la doctrina no cambia, sino que a medida que va pasando el tiempo, vamos entendiendo, vamos comprendiendo mejor la doctrina. La doctrina se va expresando quizá de otras maneras, de otras formas, según la cultura, según el mundo contemporáneo. No es que la doctrina cambie, ¿sí? Entonces, no creemos en la gradualidad de la doctrina, sino que en la ley de la gradualidad significa que vamos comprendiendo gradualmente mejor las doctrinas, no que la doctrina vaya cambiando gradualmente, porque es lo que muchos están diciendo, sobre todo con la pena de muerte, porque en la tradición de la Iglesia siempre se ha creído que las autoridades civiles tienen el derecho de ejercer la pena de muerte a aquellos criminales que lo merecen, ¿no? O que
por algunas razones no pueden contenerlos, quizá ese cierto país, ese estado no tiene los medios para mantener seguro a la comunidad, a la sociedad. Entonces por eso es que siempre la Iglesia ha creído que la pena de muerte puede utilizar en cierta manera. Entonces el Papa San Juan Pablo II hizo una modificación en el catecismo para expresar que hoy día no era tan común el usar la pena de muerte, y después el Papa Francisco hizo otro cambio ahí en el párrafo 2267 para expresar que es inadmisible la pena de muerte. Entonces, no es que esta doctrina o cualquier doctrina de la Iglesia cambien, sino que nuestra comprensión de las doctrinas gradualmente se van comprendiendo mejor. ¿Okay? Entonces, algo así, algunos párrafos que quiero compartir con ustedes sobre Dignitas Infinita. Dice, ser creados a imagen de Dios significa, por tanto, que poseemos un valor sagrado en nuestro interior que trasciende toda distinción sexual, social, política, cultural y religiosa. Nuestra dignidad no nos es conferida, no es pretendida ni merecida. Todo ser humano es amado y querido por Dios mismo, por sí mismo, y por tanto es inviolable en su dignidad. Nos dice sobre la ideología de género. Dice, esta ideología presenta una sociedad sin diferencias de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia. Por tanto, resulta inaceptable que algunas ideologías de este tipo, que pretenden responder a ciertas aspiraciones a veces comprensibles, procuren imponerse como un pensamiento único que determina incluso la educación de los niños. Y, bueno, tiene diferentes párrafos sobre la ideología de género. Habla sobre el aborto. Dice, entre las formas de violencia ejercidas contra las mujeres, ¿cómo no mencionar la coacción al aborto, que afecta tanto a la madre como al hijo, tan a menudo para satisfacer el egoísmo de los varones? Y cómo no mencionar también la práctica de la poligamia, que es contraria a la igual dignidad de las mujeres y varones, como dice el catecismo, y también es contraria al amor conyugal, que es único y exclusivo. Y también habla sobre el fenómeno del feminicidio. Dice, no se condenará nunca de forma suficiente el fenómeno del feminicidio. Mirando a las madres y a las abuelas, quiero invitarlos a luchar contra una plaga que afecta a nuestro continente americano, los numerosos casos de feminicidio. Entonces, bueno, les invito a que estudien, a que lean este documento, esta declaración, porque es hermosa y realmente nos da una orientación para nosotros comprender mejor esa dignidad infinita que está basada en Dios mismo, porque Él fue el que nos creó a su imagen y semejanza. No es porque nosotros la merezcamos, no. Esta dignidad infinita viene de Dios mismo. Y la verdad que a mí lo que más me llama la atención es la manera en cómo, por ejemplo, cuando hablan de la ideología de género, muchas veces en nuestra sociedad, en nuestra cultura, que es pro LGBT, pro gay, matrimonios gay, o sea, todo el mundo está, en nuestra cultura, muchos están a favor de todo esto, estas ideologías, ¿no? Y nos dicen nosotros los católicos que somos homofóbicos, transfóbicos, que los discriminamos, y la manera en que este documento habla de, por ejemplo, la ideología de género habla de que es una violación en contra de la dignidad del ser humano. Entonces, como que se voltean las monedas, ¿no? Como que le cambió la moneda a la situación. No, nosotros no somos los que estamos discriminando en contra de estas personas. Al contrario, ellos son los que están discriminando en contra de su propia dignidad. Eso yo pienso que es una de las novedades de este documento, de que se trata esta ideología y otras ideologías como un atentado, una violación a la dignidad del ser humano. Y yo pienso que ahí está la novedad. Entonces hay que considerar eso al momento de estudiarlo y pues ponerlo en práctica en nuestras diversas
actividades de la iglesia. Por último, hablando también de la violencia en contra de las mujeres, es la intención del Papa Francisco en este mes. Entonces, simplemente para invitarles a unirse al Santo Padre para orar por las mujeres. Entonces, esto es lo que dice el Papa Francisco. Voy a leerle así algunas palabritas de lo que dice. Dice: en muchas partes del mundo la mujer es tratada como primer material de descarte. Hay países donde las mujeres tienen prohibido acceder a ayudas para armar un negocio o ir a la escuela. Incluso en esos lugares soportan leyes que las obligan a vestir de una determinada manera. Y todavía están en uso en muchos países las mutilaciones genitales. No les neguemos a las mujeres la voz. No les neguemos a todas esas mujeres víctimas de abuso la voz. Son explotadas, son marginadas. De palabra, todos estamos de acuerdo que el hombre y la mujer tienen la misma dignidad como personas, pero en la práctica eso no ocurre. Es necesario que los gobiernos se comprometan a eliminar leyes discriminatorias en todas partes y a trabajar para que los derechos humanos de las mujeres estén garantizados. Respetemos a las mujeres, respetémoslas en su dignidad, en sus derechos fundamentales. Y si no lo hacemos, nuestra sociedad no avanzará. Entonces, el Papa Francisco aquí nos pide que no solamente oremos por la dignidad de la mujer para que sea respetada, sino que también nosotros que podamos poner nuestro granito de arena en nuestros ambientes, porque muchas veces, no tenemos que estar allá en el Medio Oriente para obligar a las mujeres a vestir de cierta manera, para tratarlas de cierta manera. A veces aquí mismo, en nuestras familias incluso, cómo tratamos a la esposa, cómo tratamos a las niñas, cómo tratamos a las hijas, a las otras mujeres. Muchas veces, incluso dentro de la misma iglesia, los mismos servidores a veces, ¿no? A veces estamos ahí, si no estamos checando nuestro corazón, puede entrar el pecado de la lujuria, de ese pecado que nuestro Señor Jesucristo habla y que condena, que con el simple hecho de desear a otra mujer en tu corazón, ya cometiste adulterio con ella en tu corazón. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto, ¿no? Entonces, y también evitemos juzgar a las mujeres. Entonces, si queremos terminar con la cultura pornográfica, si queremos terminar con toda esta cultura promiscua, donde el primer negocio es el sexo, queremos sexualizar todo. Entonces, nosotros como hombres tenemos que ponernos pues realmente de acuerdo para poner un alto a todo eso, porque el consumidor principal de la industria pornográfica es el hombre, ¿sí? Entonces, al contribuir también con esta música que promueve esta cultura promiscua, como el reggaetón y otros tipos de música, al contribuir a ser somos parte del problema. Entonces, pongamos un alto. Si estás mirando pornografía, deja de mirar pornografía. Si estás escuchando música que denigre a la mujer, que no la respeta, deja de escuchar esa música. Y pongamos todos de acuerdo como hombres. Tenemos que ser hombres cristianos, hombres que defienden la dignidad de la mujer. Si una mujer, una muchacha termina embarazada y el hombre, el novio, el esposo está ahí obligándola a que vaya a abortar o que no se quiere ser responsable de su hijo, cuántas familias no son abandonadas por el papá, por el hombre. Y estas muchachitas terminan buscando ese amor de papá en los lugares equivocados. Entonces todo esto está conectado. Si queremos realmente respetar la dignidad de la mujer, sabemos que somos diferentes, hombre y mujer, pero diferentes en nuestras características, en nuestra fisiología, en nuestra psicología, en nuestro cuerpo, obviamente, ¿no? La complementariedad antropológica. Pero en dignidad, hablamos ya de infinitas dignidades, en la dignidad somos iguales, hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos el uno para el otro, somos ayuda mutua, ¿sí? Dios creó al hombre y la mujer para que fueran ayuda mutua, para que los dos fueran una sola carne. Entonces, tenemos que respetar eso. ¿Amén? Bueno, vamos a concluir con la oración de San José, defensor de la vida, porque es la oración que los obispos nos han pedido que recemos para que se respete toda la vida humana, y sobre todo por el caso que está en la Corte Suprema actualmente, donde el gobierno quiere que estas píldoras abortivas sean disponibles para todo el mundo de una manera fácil de obtener. Entonces,
También les recuerdo que tenemos el Festival Jubilar Diocesano con nuestro obispo Monseñor Michael Burbridge. Va a ser el sábado 8 de junio. ¿En dónde? Va a ser en Warren County Fairgrounds. Warren County Fairgrounds en Front Royal, sábado 8 de junio. Toda esta información la pueden encontrar ahí en el sitio del web, en el website. ¿Ok? Pero por favor, inscríbanse. Es gratis, pero tienen que inscribirse para saber cuánta comida tenemos que tener ahí lista para ustedes. ¿Ok? Si necesitan ayuda para inscribirse, llamen a la oficina y nosotros con mucho gusto les podemos ayudar. Entonces, vamos a terminar con la oración a San José, defensor de la vida. Amadísimo San José, ante el pedido de un ángel amorosamente llevaste a María a tu hogar. Como humilde siervo de Dios, guiaste a la Sagrada Familia por el camino hacia Belén. Acogiste a Jesús como tu hijo en el refugio de un pesebre y huiste lejos de tu patria para la seguridad de la madre y el hijo. Alabamos a Dios porque tú, siendo su fiel protector, nunca dudaste sacrificarte por quienes fueron encomendados a ti. Que tu ejemplo nos inspire también para acoger, atesorar y proteger el más preciado don de la vida que nos regala Dios. Ayúdanos a comprometernos con fidelidad para servir y defender la vida humana, en especial donde es vulnerable o esté amenazada. Obtenos la gracia de hacer la voluntad de Dios en todas las cosas. Amén. San José, defensor de la vida, ruega por nosotros. Amén. Entonces, pues, les recuerdo que tenemos muchas actividades, muchos eventos ahí en nuestra oficina, en el Apostolado Hispano, para que nos visiten, para que estén al tanto de todo lo que estamos haciendo, los retiros, el instituto, en fin, hay muchas cosas que celebrar este tiempo de Pascua. Sigamos experimentando esa alegría de saber que Jesús ha resucitado, ha vencido al pecado, ha vencido la muerte y nosotros también somos más que vencedores en su nombre. Que Dios los bendiga.